Hola chicos, mi nombre es Agualongo Pandillorando Beatriz. Estudio en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en la Facultad de Ciencias, carrera Ingeniería Ambiental. En esta ocasión voy a hablar acerca de la historia del jabón. Bueno, el jabón es sin dudar uno de los descubrimientos más importantes de la humanidad, pues gracias a él muchas de las enfermedades a lo largo de la historia han sido controladas. Básicamente el jabón es una sustancia que mezclado con el agua sirve para remover la suciedad. Pero se han preguntado cómo las antiguas civilizaciones eliminaban la suciedad de su cuerpo y de sus ropas. Acompáñame a saber su historia. Antiguamente, el uso del jabón es alrededor de 2500 a.C. en Mesopotamia. Los habitantes de Sumeria, lo que hoy es Irak, utilizaban para lavar la lana una sustancia preparada con grasa hervida con cenizas de madera y agua. De igual manera, hay registros que en la antigua China utilizaban cenizas de ciertas plantas y más tarde perfeccionaron su técnica de limpieza añadiendo caracoles molidas. En el papiro de Everest, tratado médico egipcio que data en 1500 a.C., menciona cómo empleaban una pasta sólida llamada swab que contenía natrón. Natrón es un carbonato de sodio mineral y una pasta basada en cenizas y arcillas como un cuento para curar las infecciones de la piel. Es curioso destacar que en el papiro médico de Hearst, que está fechado en el 2000 antes de Cristo, se menciona la mezcla de resina, plantas, alumbres como remedio para el mal olor. Los fenicios, una civilización que se originó en el 1500 a.C. y desapareció aproximadamente en el 539 a.C., aprovechando las grasas vegetales en lugares de las grasas animales. Ya, al parecer es el siglo, en este siglo aparece o se origina el jabón de Alepo, que perfeccionaron los sirios posteriormente agregándole las hojas de laurel para proporcionar un aroma más agradable. Linneo Viejo, escritor romano del siglo I, en su libro Historia Naturalis, es donde se menciona por primera vez la palabra jabón, que en este latín de sapo, una palabra origen germano que tiene que ver con la palabra sebo y no con la montaña ficticia Sapo de la leyenda sobre el origen de la palabra. Los celtas en el 900 a.C. utilizaban las grasas de cabra con las cenizas de la adebul en el siglo III a.C. Los galos utilizaban las grasas de jabalí y cenizas de haya. Con la caída del imperio romano y las invasiones bárbaras, el uso del jabón en Europa entró en decadencia. Pero sin embargo, los árabes continuaron y lograron instaurar la mayor fábrica jabonera en el Andaluz a Sevilla. La definición química del jabón se describe como el resultado de la reacción química entre un alcalí y algún ácido graso en el proceso conocido como la saponificación. La palabra de alcalí deriva del árabe alcalí, que significa, el significado tiene cenizas. 4 siglos más tarde surgiría lo que hoy conocemos como el jabón de Castillo, elaborado con el aceite que ofrecía los cercanos olivos, y que era enviado a las altas sociedades como Francia, España e Italia. Se trataba pues del producto más indispensable de todo tocador real. Las famosas fábricas de jabón en Marsella se establecieron en Francia en el siglo XIV. Este se elaboraba con el aceite de olivo y la mezcla de plantas llamadas barrilla, que proveía del alcalí.
la cual, dado su riqueza en carbonato de sodio, carbonato de calcio, carbonato de potasio, y era abundante en la región. Más adelante, a mediados del siglo XVII, el gobierno de Francia refutó el mercado de jabón de Marsella y propuso otra regla para elaborar, excluyendo las grasas animales. Algunas páginas del internet mencionan que en el 1575 se construyó una fábrica de jabón en la Ciudad de México, donde se elaboraron jabones hechos a partir de las plantas y de tequesquiquete en un minero rico en carbono de potasio. En 1783, el químico sueco Carl Schmidt descubre la glicerina. Curiosamente, unos años antes había aislado el cloro, elemento tan importante que hoy en día sirve para el aseo de los hogares. En 1791, el cirujano y químico francés Nicolas Leblanc inventa un procedimiento para obtener sosa a partir de la sal marina, lo que simplifica y vaya barata la obtención de esta manera, además de salvar miles de árboles, lo que se obtenía de la ceniza. Pero lamentablemente los descubrimientos de Leblanc no fueron valorados debido a la época turbulenta, ya que en aquella época vivía la Revolución Francesa. Leblanc ganó el premio que otorgó Luis XVI, pero nunca pudo cobrar la recompensa. Fue obligado a revelar los secretos de su procedimiento, y debido a la depresión y a la pobreza, terminó suicidándose en el año de 1806. En este siglo, importantes fábricas de jabón se establecieron en Argentina, en la Italia. En Estados Unidos surge Colgate y Procter & Gamble. Y en 1823, Eugene Chevrolet descubre que las grasas simples no se combinan con el alcalí para formar jabón, sino que se descomponen antes para formar ácidos grasos y la glicerina. En 1870, Ernest Solvay de Bélgica mejoró el método de la obtención de la sosa de Leblanc, ideó un método menos contaminante y logró que para el año de 1900 el 95% de la sosa se produjera con su método. Con este éxito fundó varios centros internacionales de investigaciones científicas y fue precursor del sistema de seguridad para los trabajadores, como jornadas de 8 horas, vacaciones pagadas y pensiones. Estos descubrimientos dieron lugar al proceso de industrialización del jabón. En la India se comenzó a utilizar el aceite de coco y el aceite de palma. La industrialización logró hacer más accesible el jabón para la población. De esta forma, comenzar a reducir las enfermedades como por ejemplo las gastrointestinales y las que afectaban la piel, ayudando a disminuir la tasa de la mortalidad. Sin embargo, con el avance tecnológico y las estrategias de disminuir el costo del proceso de la fabricación industrial, la glicerina es separada y se comercializa aparte para la creación de otros productos, y esa glicerina que se le aparta del jabón, le quita del jabón, es sustituido por los aditivos químicos, humectantes que son más económicos, además de colorantes, fragancias y conservadores. A partir de la Segunda Guerra Mundial se desarrollan los tensoactivos de síntesis químicos derivados del petróleo con gran poder de percibir y gran abundancia de espuma. Lamentablemente han tenido fuertes repercusiones en la contaminación de los cuerpos de agua. Actualmente, algunas investigaciones han revelado los aditivos químicos, especialmente los conservadores de los jabones y los desodorantes, con el desarrollo de la alergias, irritaciones y hasta desorden hormonal. Es decir, resumiendo,
Las antiguas civilizaciones, el viejo mundo, descubrieron la forma para crear el jabón. El jabón. Químicamente, el jabón es una sal formada por los ácidos grasos de sebo o de aceites vegetales, y de una base que se obtiene mezclando en agua de ceniza de árboles y de plantas que son ricos en carbonato de sodio o de carbonato de potasio. La estructura de la molécula del jabón consiste en dos partes. Un extremo tiene la afinidad por el agua y el otro extremo tiene la afinidad por las grasas. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede, la suciedad quedaría unida a un extremo, mientras que la parte final, agua, es la que ayuda a arrastrar esa suciedad a través del enjuague. Pero, ¿qué pasó en América? Retrocedamos. Entonces, cuando en América estaba sucediendo la construcción de pirámides del Egipto, cuando se desarrollaba la civilización china, la sumérica o la India alrededor de 3000 a.C. Surgía en un páramo desértico cerca de los Andes peruanos la civilización más antigua de América, la civilización Caracal. Esta civilización fue, y en 1500 años después de que Caracal aparece en los mixtecos, los zapotecos y los olmecos, que son estos últimos considerados como la cultura más antiguas y más importantes de Mesoamérica, abarcando los estados de Veracruz, Tabasco y Oaxaca. Los mayas surgen alrededor de 1000 a.C., extendiéndose por toda la península de Yucatán, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Los teotihuacanos surgen en el 200 a.C., coincidiendo en el tiempo con los celtas y romanos de Teotihuacano. Se establecen en la frontera ecológica de Mesoamérica y Aridoamérica. Luego aparecen los toltecas, que se establecieron en Teotihuacanos y se extendieron en Tlaxcala, Hidalgo, estado de la Ciudad de México y Puebla. Y por último, los mexicas, cuyos primeros registros datan que en 1325 después de Cristo, cuando en Europa se vivía el siglo de la peste. Todas estas culturas de higiene se resolvía con el empleo de hierbas aromáticas y plantas de acción jabonosa, y también se hace el uso de temazcal y de casa del sudor. Raúl Andrés Pérez y Araceli Gómez, en una de sus investigaciones, realiza con las actuales chiles en Chiapas, logrando identificar 7 especies de las plantas con acción jabonosa que se repite en el Códice Florentino de Fray Bernardino de Aragón y en la Historia de las plantas de la Nueva España de Francia, Hernández, médico del historiador Rey Felipe II. Ya, continuamos. Las plantas que se utilizaba como jabón las denominaba como Amor, Amoyi, Yamolink, Amolyo y Chupac. Los aztecas utilizaban la corteza de un árbol llamado copa xolc y la raíz pegajosa Shuhamoli. Ambas generaban suficiente espuma como para lavar el cuerpo y lavar la ropa. Estas plantas con acción jabonosa poseen moléculas llamadas saponinas. Que es una molécula, consta de dos partes, que es un azúcar, y la otra parte que es un esteroide. La parte que contiene la cadena del azúcar es afín al agua, y la parte que contiene los esteroides es afín de las grasas. Estas saponinas son parte del arsenal químico que tienen las plantas para defenderse de los microorganismos o de herbívoros.
Pero el humano les encontró uso como jabón, ya que al machacar las partes de las plantas en agua se produce espumas de este tipo de jabón. Es tensoactivo natural que funciona bajo el mismo principio de los tensoactivos artificiales de los detergentes actuales. Básicamente los tensoactivos disminuyen la tensión superficial y por eso logran que el agua favorezca la solubilidad de la suciedad. Como hemos visto, fueron dos para el mismo problema y el reto de la humanidad hoy en día, en la actualidad, es desarrollar productos que sean menos dañinos al medio ambiente y más saludable para nuestra piel. Bueno chicos, espero que les haya gustado esta presentación. He hablado sobre un pequeño resumen sobre la historia del jabón y asimismo, al igual que yo, sigamos aprendiendo sobre los jabones y las plantas y el cuidado al medio ambiente. Bueno, fue todo eso chicos y gracias. Hasta luego, chao.